Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. Tenemos una pregunta muy interesante y es la siguiente. Si Génesis capítulo 1, del verso 2 al 31, se refiere únicamente a la creación del mundo de habitantes en el que nos encontramos, ¿significa esto que los mundos de habitantes anteriores no tenían sol, luna ni estrellas? Haciendo referencia a esto al verso 16. Bueno, hay cosas muy interesantes que podemos discutir en base a esta pregunta. Vámonos a Génesis capítulo 1. Leamos desde el verso 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hemos discutido anteriormente que en Isaías 45:18 claramente se nos dice, si lo estudiamos con ayuda de nuestra concordancia de Strong y nuestro diccionario hebreo, que Dios no hizo la tierra desordenada y vacía. Luego en Jeremías capítulo 4 vemos la conexión muy clara y explícita de esta condición con el ardor de la ira de Dios. Así es que obviamente la tierra se encontraba así porque Dios la había juzgado. Y si somos minuciosos en estudiar este tema en la palabra de Dios, tarde o temprano vamos a descubrir que no habrá sido la primera vez tampoco. El hecho es que esta tierra estaba sumida en este abismo que se llama Tehom y estaba cubierta de tinieblas. La tierra estaba en un estado desordenada y vacía, que significa que estaba desolada, desierta, destruida. Todo estaba confundido, no había una forma distinguible, todo era una ruina, todo era un vacío. Y a partir del versículo 3 de Génesis encontramos estos 6 días de la semana creativa y el séptimo día, que es el día que reposó Dios de todas sus obras. El primer día Dios dijo sea la luz, y fue la luz, y separó la luz de las tinieblas. El segundo día puso una expansión en medio de las aguas y separó las aguas de las aguas, y dejó aguas acá abajo y puso aguas allá arriba en la bóveda celeste. Luego, el tercer día Dios juntó las aguas en un solo lugar, descubrió lo seco, y la tierra seca produjo árboles, hierba, plantas. Ese fue el tercer día. El cuarto día dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Así es que esta pregunta es muy interesante, muy inteligente, porque si Dios hizo el sol, la luna y las estrellas el día cuarto, ¿qué clase de fuentes de luz tuvo el mundo de habitantes que hubo sobre esta tierra antes que Dios la juzgara? En Génesis capítulo 1, verso 2. Bueno, a ciencia cierta no vamos a conocer los detalles mientras estemos aquí abajo. Un día estaremos ahí arriba y vamos a poder hacer toda clase de preguntas, y además cuando lleguemos ahí arriba lo vamos a saber todo, porque el Señor habrá hecho a un lado nuestra mortalidad humana, que es la que nos permite saber, conocer, incluso recordar estas cosas. Pero algunas cosas podemos hacer, podemos leer algunas citas muy interesantes. Hay dos posibles ángulos a esto. Uno es que el Señor, cuando juzgó la tierra, conmovió los cielos también.
Ahora, esa es una conclusión a la que podemos arribar con seguridad porque sabemos por el libro de Apocalipsis y los profetas también que Dios va a hacer esto en el futuro. Cuando Dios juzgue esta tierra, este mundo presente de habitantes que hay sobre la tierra, Dios va a conmover no solamente la tierra, va a conmover los cielos también. Así es que si Dios lo hará en el futuro, Dios lo pudo haber hecho en el pasado y luego en esta semana creativa reorganizar, rehacer todas las cosas, volverlas a componer. No es que el mundo antiguo de habitantes no haya tenido sol, luna ni estrellas, pero obviamente cuando esta tierra fue juzgada, también Dios conmovió los cielos. Hay otro posible escenario acá, y es que esta tierra, además de estar sumida en este abismo, estaba cubierta de tinieblas. Si había un manto de tinieblas, automáticamente eso significa que el sol, la luna y las estrellas cesaron de alcanzar esta tierra con su luz. Tenemos que entender que esta semana creativa, las cosas que Dios hizo en estos 6 días de la semana creativa, no necesariamente se refiere a hacer algo de la nada. Dios lo que está haciendo en esta semana es ordenar, componer, restaurar. Y eso significa que hubo algo antes, todo fue confundido, todo fue reducido a ruinas, y Dios vuelve a levantar, vuelve a restaurar, vuelve a poner todo en su lugar y vuelve a darle a cada cosa su sitio. Así es que a lo mejor Dios, al retirar ese manto de tinieblas, permitió que el sol, la luna y las estrellas volvieran a alumbrar o volvieran a alcanzar esta tierra con su luz. Así es que cualquiera de los dos escenarios es posible. Si nos vamos a Hebreos capítulo 11, Hebreos capítulo 11, a partir del verso 1, podemos leer lo siguiente. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La palabra constituido es muy interesante porque significa completar detalladamente. Por la fe entendemos haber sido completado detalladamente el universo. Esa palabra también significa reparar, ajustar, restaurar. Así es que no es que los mundos antiguos no hayan tenido fuentes de luz como tenemos nosotros. Es que obviamente cuando esta tierra fue juzgada, eso fue tocado también de la manera como haya sido. Y luego cuando Dios reparó todas las cosas, Dios reparó también el hecho que la luz de los astros nos alcanzara. Por la fe entendemos haber sido reparado, ajustado, restaurado el universo. Eso es la definición de la palabra constituido el universo. Y la palabra universo también se refiere a varias cosas. También significa los mundos, como refiriéndose, por ejemplo, a los mundos de habitantes, ¿verdad? Que han pasado sobre esta tierra a lo largo de su historia. Tenemos otra cita interesante en 2 de Pedro capítulo 3. En 2 de Pedro capítulo 3 del verso 5 al 7. O probablemente debiéramos leer del verso 4 al 7. Dice lo siguiente: y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Se está refiriendo a lo que dicen los burladores que andan según sus propias concupiscencias, ¿verdad? Y que son los que dicen dónde está la promesa de su advenimiento. Bueno, en el verso 5 dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos.
Así es que aquí se mencionan los cielos y la tierra de los tiempos antiguos y dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora. Se refiere a los cielos también, no solamente a la tierra. Así es que obviamente Dios conmovió los cielos, Dios los tocó y cuando restauró todas las cosas, restauró los cielos también. También tuvo que hacer una obra allí. Una de las razones por las que Dios tiene que tocar los cielos, por lo menos en el futuro, que Dios lo va a hacer, y a lo mejor pues podemos concluir que fue la razón por la que Dios los tocó en los tiempos antiguos, es porque el hombre decidió no reconocer a Dios como Dios y en vez de adorar al Señor, el creador de todas las cosas, el hombre se dedicó o se corrompió a tal grado que terminó adorando la creación. Y pues si ahora no es tan obvio, pero en la antigüedad los antiguos adoraban los astros, adoraban el sol, la luna, las estrellas, les tenían toda clase de atributos divinos a los astros que son parte de la creación de Dios. Así es que en vez de adorar al Creador, adoraron la creación. Y una de las grandes razones pues por las que Dios conmueve los cielos es para enseñarle al hombre que lo único inamovible es Dios el Creador. Dios va a conmover todo aquello en lo que el hombre en algún momento y de alguna manera ha puesto su confianza y su esperanza, desviando así su adoración del Creador, el único Dios verdadero. Pero acá en 2 de Pedro capítulo 3 claramente se hace una diferencia entre los cielos y la tierra del tiempo antiguo y los cielos y la tierra que existen ahora. Y por supuesto en el futuro habrá nuevos cielos y nueva tierra. Así es que Dios también toca los cielos cuando ha juzgado la tierra. Vámonos al Salmo 68, verso 33. El Salmo 68, verso 33 nos dice lo siguiente. Al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad. Así es que probablemente Dios siempre ha tenido sol, luna y estrellas allí, pero ha tenido que tocarlos de alguna manera, hacer que cesen de brillar, poniendo un manto de oscuridad, de tinieblas. Algo ha hecho Dios en los momentos en los que ha juzgado la tierra, y por eso es que estas estrellas han cesado de brillar. Pero acá leemos que los cielos de los cielos son desde la antigüedad. Así es que probablemente han estado allí desde que Dios los puso allí, pero estas tinieblas han hecho que en algún momento cesen de brillar. Eso es lo que pudo haber pasado, como dije al principio, en Génesis capítulo 1. Pero el hecho es que Dios ha tocado los cielos y los ha restaurado. En Hebreos capítulo 12, verso 25, vamos a leer lo siguiente. Hebreos capítulo 12, versos del 25 al 27. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo en nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dios en la antigüedad y Dios en el futuro se va a ocupar de enseñarle a los hombres el hecho que lo único inconmovible es Dios mismo y su reino. Las cosas invisibles son inconmovibles, permanentes, eternas. Todas las cosas visibles son temporales y por lo tanto hoy pueden estar y mañana no. Así es que el Señor va a remover las cosas movibles. El Señor va a conmover la tierra, va a conmover los cielos y no va a quedarle ninguna duda al hombre que lo único permanente es Dios. Si Dios le va a dar a este mundo esa lección, probablemente es la misma lección que le dio
al mundo de habitantes que haya estado aquí antes de nosotros, antes que Dios haya sumido esta tierra en ese abismo allí en Génesis 1:2 a causa del ardor de su ira. Ahora, esta porción que leímos en el libro de Hebreos viene del profeta Ageo. Vámonos a Ageo, capítulo 2, del verso 6 al 7. Ageo, capítulo 2, del verso 6 al 7. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y está precisamente anticipándose al momento previo a la segunda venida de Cristo, en el que el mundo y todas las cosas que en él hay van a ser quemados con fuego. Y no solamente la tierra, los cielos también van a ser quemados con fuego. Ya no comentamos allá en segunda de Pedro cuando habla de esto. El mundo antiguo pereció en agua. Eso significa que pecó en contra del agua de la verdad, que era lo que lo sustentaba. Y dice allí, el mundo moderno, el mundo de hoy, los cielos y la tierra que hay hoy van a ser quemadas con fuego. Eso significa que el mundo de hoy, nuestro mundo de habitantes, está pecando en contra del fuego de la palabra de Dios. Bueno, vámonos a Apocalipsis capítulo 21, del verso 1 al 2. Apocalipsis 21, del verso 1 al 2. Dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Así es que Dios va a hacer todas las cosas nuevas, tanto los cielos como la tierra. Hay cosas, por ejemplo, que nos dice la Biblia que van a suceder. La Biblia dice que las estrellas van a caer del cielo y van a caer a la tierra. Ahora, nuestra mente humana no tiene manera de entender, de sondear lo que eso significa, y mucho menos de saber la manera como eso se va a cumplir de manera literal. Pero si Dios dice que va a pasar, va a pasar. Dios sabe cómo y ya veremos cuando suceda. Pero el Señor va a conmover los cielos también, porque pues los cielos también son creación de Dios. Así es que lo único que va a dejar Dios es aquellas cosas que son inconmovibles. Esto es su propia persona y su reino. Podemos entender muchas cosas en la Biblia siguiendo la siguiente regla. Podemos saber lo que Dios va a hacer en el futuro si entendemos cómo Dios lo hizo en el pasado. Y también podemos saber cómo hizo Dios las cosas en el pasado, en la antigüedad, si entendemos o conocemos cómo hará Dios las cosas en el futuro. Y para sustentar esto tenemos una cita tremenda en el libro de Isaías, en el capítulo 46, del verso 9 al 10. Isaías 46, del 9 al 10 nos dice lo siguiente: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Así es que aquí tenemos una llave tremenda. Nuevamente, la manera como podemos entender cómo hizo Dios las cosas allá atrás es entendiendo cómo las hará en el futuro y viceversa. Dios opera por principios. Dios opera siguiendo un plan, un diseño. Así es que allí tenemos algunas citas que nos pueden ayudar a entender cómo es que en el cuarto día de la creación aparecieron el sol, la luna y las estrellas. Gracias por escuchar Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Recuerda que puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt y quédate atento al siguiente episodio porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder.